Listo, entonces, ahora sí. Le decía, uno de los primeros usos o una de las primeras aplicaciones que le podemos dar al Excel, le decía que era el tema de la diagramación. De hecho, Excel es uno de los programas diagramadores, pues, muy interesantes porque nos permite conjugar el tema de poder diagramar un formulario, una tabla, una entrada de datos, tablas de datos bien, pues bastante bien elaboradas, y encima de eso le decía que incluso nos permite en el tema de incluso de calcularla, ¿no? Entonces, por eso le decía que es muy versátil el programa, y de hecho por eso es lo que es muy, Excel es uno de los programas muy utilizados, independientemente del giro de negocio que usted tenga, independientemente de la profesión a la que usted pues sea su profesión principal. Excel va a ser un programa transversal. Como siempre digo, independientemente de que sea de la profesión o del oficio que nosotros nos dediquemos, algún rato nos vamos a topar con Excel. ¿Y por qué? Es justamente por la versatilidad, por todas las bondades y los beneficios que nos da. Y una de esas bondades, le decía, es el tema de diagramar, es la forma de cómo presentamos nosotros los datos. Ahora, bueno, aquí ya les he mandado al revés, pero bueno, comencemos desde este sector. Una de las formas principales es cómo nosotros presentamos nuestros datos. Y básicamente ahí es donde nosotros comenzamos a divisar los 21 botones que le había mencionado cuando yo les hablaba de los 21 botones. Me refería, son todos estos botones que tenemos, y de hecho por eso se llama, mejor dicho, por eso están ubicados en el menú de inicio, ¿no? Mire, si es que usted se percata, estamos trabajando en el menú de inicio. ¿Y por qué están ubicados en ese sector? Porque justamente nos van a permitir, pues, iniciar, esos son los botones con los que nos van a permitir iniciar el formato, iniciar, más bien dicho, la construcción de nuestras tablas de datos, ¿de acuerdo? Entonces, esos 21 botones usted tiene que dominarlos bastante bien. ¿Y por qué? Primero, porque le decía que uno de los objetivos principales del Excel es también presentar correctamente los resultados. Suele pasar de que pues el cálculo a lo mejor esté bien, pero como los datos no están correctamente representados, como los datos no están correctamente representados, entonces pues perderíamos el impacto que le podríamos dar al momento de utilizar Excel. Entonces, eso es importante, ¿ya? Entonces, lo primero que les decíamos, pues ya vamos a mirar también el comportamiento de las celdas. Comencemos a mirar acá, pues ya les he mandado el revés, pero no importa. Igual es la misma cosa, ¿no? Es este. Es cómo nosotros presentamos nuestra información, ¿sí? ¿Cómo le vamos a presentar nuestra información? Y el programa trae algunas máscaras de salida. Cuando yo digo máscaras, bueno, digámosle la palabra correcta. El programa trae algunos formatos de salida, dependiendo del formato que usted le quiera dar cómo quiere presentar su información. ¿De acuerdo? A ver, entonces, por ejemplo, a propósito, los formatos predeterminados que trae el programa, ¿cuáles son? El formato de dinero, el formato de contabilidad que le dice cuando nosotros queremos expresar dinero, el formato de porcentual que le dan el programa es el formato porcentaje cuando nosotros queremos justamente representar el porcentaje en una celda, y el porcentaje del estilo de millares. Básicamente el estilo de millares es la separación de las cantidades por miles. ¿Sí? Es ese punto que le aparece cuando nosotros hablamos de cantidades de miles, por eso le dice millares. ¿De acuerdo? Ahora, en ese mismo sentido le decía que si es que usted no encuentra un determinado formato, usted puede venir en la parte superior al selector, y en el selector usted puede elegir el formato más adecuado. ¿Cuál es el formato? Pues que más se ajusta a la forma como usted quiere presentar la información. Entonces le decía que el formato general, es del formato que viene de forma predeterminada, ese es el que viene por defecto. Pero nosotros podíamos representar a una celda en formato numérico, en formato de moneda, miren, en formato de contabilidad, que básicamente serían los dos formatos que el programa trae para representar dinero, la fecha corta, la fecha larga, hora, porcentaje, nos dice fracción, por ejemplo,
científica, que es con la base 10, y la opción de texto, por ejemplo. Ahora, le decía, si ninguno de estos formatos, nuevamente, satisface la necesidad con la que queremos cubrir, nosotros nos podemos ir a la opción de más formatos de número, donde vamos a encontrar ya una colección más amplia de los diferentes formatos que trae el programa. ¿De acuerdo? Sí, entonces lo mismo, ahí vamos a encontrar igual con las categorías al lado izquierdo, de número, contabilidad, fecha, hora, porcentaje, científica. Es decir, ahí vamos a mirar. Ahora, en el formato de personalizada, incluso el programa nos permite a nosotros mismos poder crear un formato predeterminado. ¿De acuerdo? Ahí vienen algunos igual, algunos modelos. Ahí miren, vamos a encontrarlo, vamos a ir mirando un poquito estos para que le vaya visualizando mejor. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la forma es la presentación, como nosotros queremos que luzca un determinado dato, un determinado número, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importante también, saber representar los formatos para que podamos nosotros, pues, poder indicarle al programa para que se pueda visualizar al momento de la presentación de los datos, ayudarnos de todas esas indicaciones que nos da el programa para que representar de una mejor manera nuestra información. A ver, vamos ahí jugando un poquito. Dice, formatear el contenido de las celdas de acuerdo a lo indicado, nos están pidiendo aquí. Dice, ejercicio número 1. Poner un formato de fecha, miren, 1 de febrero del 2003, pero mire cómo nos están pidiendo con esta particularidad. 01 guión el mes guión 2003. Miren que es una particularidad de cómo nos están pidiendo la presentación del número. Ahora, a propósito, algo que íbamos a presentarlo un poquito más en detalle, pero no importaría decirle. A propósito, usted sabía que el Excel internamente, mejor dicho, para el Excel internamente, la fecha es un número. ¿Sí sabía? A ver, por ejemplo, ubíquese en cualquier celda vacía, tenga la onda y póngale control coma, póngale así, control coma, hágale esa combinación de teclados que a propósito, esto usted ya lo sabía, ¿no es cierto? ¿Cómo era para sacar, cuál era el atajo de teclado para sacar la fecha? Verá que yo le di para que practique los 16 atajos de teclado, ¿no? Ahí estaba, los 17, pero atajos de teclado, ahí estaba. ¿Cómo hacemos para sacar la fecha? Para que el programa nos imprima la fecha de una forma rápida con el atajo de teclados, como era control, coma era, ¿no? Si es que usted quiere sacar la hora del sistema, en cambio, ¿cómo es? Control, dos puntos, si es que usted quiere, en cambio, desplegar, que el programa le despliegue en cambio, si es que usted desea que el programa le despliegue la hora del sistema, se refiere a eso, ¿no? O sea, le va a salir lo que en ese momento le va a imprimir, lo que en ese momento el programa tenga la hora, tanto la fecha como la hora del sistema, ¿de acuerdo? Entonces, control coma es la forma para presentar, para poder sacar, para poder imprimir, más bien dicho sería la palabra correcta, poder imprimir correctamente la fecha, ¿de acuerdo? Entonces, ubíquese en cualquier celda vacía, le decía, por favor, y póngale control coma. Ahora, ¿a qué era lo que quería llegar? Por ejemplo, cambiémosle arriba, en el formato, tenga la onda, vamos un ratito al formato donde estamos mirando en el selector y cambiémonos a un formato general. Y percátese como para el Excel internamente es un número. De hecho, internamente la fecha para el Excel lo lee o lo interpreta como números. Ahora, ¿qué representa ese número para Excel? Básicamente es los días, el programa les llama series, pero son los días transcurridos desde la fecha base con la que el Excel interpreta fechas. ¿Y cuál es esa? Es el 1 de enero de 1900. O sea, esa, bueno, vendría a decir más bien el 31 de diciembre de 1899, porque el por ejemplo, verá, pongámosle, qué sé yo, 1 de enero de 1900. Si es que yo a esa fecha le transformo desde el número 1, mire, se percata. Entonces, es desde ahí, ¿no? Significa eso. Por eso le decía que para el Excel, las fechas internamente el Excel las resuelve como
números realmente, ¿no? Ya vamos a hacer, por eso es que con las fechas nosotros sí podemos hacer cálculos. O sea, ya vamos a aprender más adelantecito cómo podemos calcular periodos, por ejemplo, cómo podemos hacer, porque prácticamente las fechas son calculables, ¿de acuerdo? Ya vamos a ir mirando un poquito más adelante cuando ya estemos trabajando con las funciones de tiempo. Vamos a hacer ya un poquito más de detalle de esta situación, ¿ya? Pero, como le digo siempre, por cultura informática, quería darle esta indicación, ¿no? Las fechas para el Excel las reconoce o las interpreta internamente como números, ¿no? Entonces, cuando veamos un número ahí que comience por el 40 algo, entonces es esto, básicamente, ¿ya? Entonces, eso, nada más, esto era lo que le quería indicar, ¿de acuerdo? Listo, entonces, miren, el programa, por ejemplo, nos está pidiendo que presentemos un formato de fecha, 1 de febrero del 2003. De hecho, si yo a este número le cambiara un formato de fecha, miren, lo va a cambiar a una fecha corta, ya lo tengo ahí, ya lo tengo ahí, por ejemplo, en el formato fecha corta, pero nos están pidiendo que representemos en palabras del mes, por ejemplo, ¿no es cierto? A ver, veámosle cómo le podríamos trabajar. A propósito, si estamos bien, si están trabajando de acuerdo al formato, ya lo voy a agrandar un poquito para ir trabajando juntos, ¿ya? Entonces, vamos a mirar cómo nosotros podemos poner los diferentes formatos de salida, ¿de acuerdo? A ver, entonces, vamos a mirar, déjenme un ratito que se me está prendiendo algo, una alerta por acá. A ver, me confirma si estoy compartiendo correctamente el audio, el video, si estoy bien, porque me está saliendo un error, un mensajito por acá que me tiene medio incómodo. No sé si me confirman si es que estaba compartiendo correctamente la pantalla, si el tema del sonido está correcto, si me confirman, sí, todo chévere. Ya lo que pasa es que Zoom está botando un mensaje ahí, no le cacho qué es lo que me está diciendo, algo de la conexión, entonces no sé a qué es lo que se me refiere. Pero bueno, estamos correctos, ¿no es cierto? A ver, voy a regresar otra vez a compartir, ¿ya? A ver, entonces, vamos a mirar entonces los diferentes formatos, le decía, de salida. Entonces vamos a mirar acá. Me voy a ir a la parte de fecha. Como aquí, miren, que no tendría ninguna, de hecho, ninguno de la forma o el requerimiento, como nos están pidiendo que saquemos la fecha, por ejemplo, me voy acá, ninguno de los tres predeterminados me sirve. Ninguno de los de acá tampoco me sirven porque los únicos de fecha tengo fecha corta, que es el que le acabo de poner, y fecha larga. De hecho, le voy a poner más grande, le voy a agrandar acá para que se mire mejor. Tampoco cumpliría el formato que nos están requiriendo, ¿no es cierto? Entonces, le decía que si ninguno de estos cumple la necesidad que usted necesita, pues váyase a más formatos de números. Perfecto. Me voy a más formatos de números. Vamos a mirar acá. Pero entonces, aquí en más formatos de número, no hay tampoco ninguna. ¿Cuál es la que medio se asemejaría? Pues a lo mejor algo como esto se asemejaría, pero realmente no se asemeja a ninguno, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podríamos hacer acá? Ahora, en el formato nosotros podríamos representarle de esta forma. Miren, por ejemplo, este sí se está apareciendo bastante bien, miren, formato día, la D que representa día, mes, los tres, si es que le pongo los tres, el programa lo que hace es ponerme ¿cómo se llama? La abreviación de los meses y la Y, miren. Pero entonces, no es, no sé, le voy a coger este, por ejemplo, día, mes, año. A propósito, ¿dónde estoy trabajando en personalizada, no? Porque se percata que aquí en fecha tampoco no hay ninguna que cumpla el requerimiento que me están solicitando. Sí, verá que acá está la muestra, ¿no? Mire, ¿qué es lo que queremos llegar? Queremos que la fecha se presente como nos están pidiendo en la muestra, ¿no es cierto? Eso es lo que nos están pidiendo. Entonces, ya en fecha, miren, no encuentro ninguno que se asemeje. Me voy a personalizada y comienzo a divisar cuál es el que medio se asemeja. Y el que medio se asemeja es este, le digo yo. De hecho, miren, lo voy a poner a aceptar. Ya tendríamos, por lo menos, ya tendría los guiones, miren. Pero el año está abreviado, acá en cambio está completo. El mes está abreviado, en cambio la solicitud es de esto. Entonces, me voy a más formato de números. Este se asemejaría, pero con un adición, ¿cómo es? Un aditamento. Sería que necesito que sean los cuatro y aquí las cuatro, miren. Miren el formato que le estoy poniéndole ahí. De hecho, yo puedo, como le dije, ¿no?
usted se puede configurar el formato que usted necesita sacarlo. Por ejemplo, el formato, ¿cuál sería? Sería que yo quiero el día, de hecho le voy a poner 2 días, las 2 Ds, para que me saque los dos, 0, por ejemplo, los 0, 1, porque eso es lo que me está pidiendo, 0, 1. Le estoy pidiendo que me saque los dos factores del día, ¿sí? O sea, 0, 1, 0, 2, 0, 3, por eso le estoy poniendo DD. MM, le estoy poniendo las 4 letras, identifican que es el mes completo. A propósito aquí, ¿no? Las 3 M's es abreviación. Las 4 M's es la palabra o el mes completo. Tomará en cuenta ese detallito, ¿ya? Entonces, las 3 M's es la abreviación del mes. Las 4 M's es el mes completo. Y acá las Y es lo mismo. Si le pongo las 2 Y's, es solamente los 2 últimos dígitos del año. En este caso nos están pidiendo el año completo, entonces son las 4 Y's. ¿Y por qué la Y es esto, no? Es they, es la abreviación de los meses en inglés, porque el formato, el cerebro del programa está en inglés. Entonces es day, month, year. ¿Sí? Es día, mes, año. Entonces ahí le está pidiendo como quiera. Pues le pongo a aceptar, mire, ya prácticamente ya tengo el formato que nos están pidiendo. De hecho, mire, 1 de febrero del 2003 debería convertirse tal cual a la muestra como nos están pidiendo, mire. ¿Sí? Y acabamos de cumplir el formato que nos están pidiendo. ¿Sí me entendió? ¿Alguna pregunta? Tenga la bondad, ¿cómo lo hicimos? Le vuelvo a repetir, ¿ya? Le voy a poner en un formato normal, general. Ahora, le decía que todo, ya sea cualquier número o cualquier contenido de la celda, nosotros le podemos dar el formato, le podemos predeterminar el formato de salida. La máscara se da, bueno, hablando un poquito técnicamente, le podemos dar el formato de salida que usted, para que ese dato esté representado de la forma como usted necesita. Para eso, el programa, le decía, trae estas 3 opciones. Básicas, las directas, digámoslo, ¿no? Si es que usted quiere un formato de dinero, un formato de porcentaje o un formato de millares le trae. Estos son los que vienen de forma predeterminada. Ahora, si ninguno de estos 3 que viene de forma predeterminada satisface su requerimiento, le decía, váyase a la parte superior al selector. En el selector va a tener más formatos directos o más accesos directos de los formatos para que usted pueda tener los formatos de salida. Ahora, si ninguno de estos nuevamente no vuelve a cumplir su necesidad, pues se va a más formatos de número, donde le decía, pues ya tiene una amplia colección de los formatos que usted quiere representar, ¿de acuerdo? Ahora, percátese un ratito de la forma como le trabaja el Excel para que le vaya reconociendo un poquito o vaya interpretándole Cuando usted utiliza este formato, este símbolo, para el Excel ya le está representando de que usted quiere poner un formato numérico. ¿De acuerdo? Usted ya puede armar el formato como usted quiera, con las comas, por ejemplo, decirle que quiere 2 decimales, por ejemplo, los que usted quiera, ¿de acuerdo? Sí, usted puede poner los formatos que usted necesite, o sea, usted puede crear el formato específico. Esto, por ejemplo, nosotros cuando trabajamos en los cursos de bodega y logística, por ejemplo, sí se ha percatado que hay algunas empresas que necesitan generar códigos a sus productos. Y ahí dependerá, pues, si es que usted quiere el código, cómo quiere generar el código de su producto, por ejemplo. Sí, ahí querrá a lo mejor con las 3 primeras letras del nombre del producto, a lo mejor el número que identifica el código del proveedor, el código de la agencia. Entonces, esos códigos usted los puede armar de forma personalizada sin ningún problema. De hecho, usted lo puede armar. Por ejemplo, se me ocurre poner un código. Bueno, ya vamos a mirar. Déjeme terminar la idea. Ahora, cuando usted pone el símbolo de numeral, el programa va a entender de que usted quiere pues un formato numérico. Si es que quiere, está hablando de formatos de fechas, mire, el programa le tiene D, como le decía, que son D, puede utilizar la D, por ejemplo, si utiliza solo uno, el programa le sale 1. O sea, si me entiende, por ejemplo, en vez de ponerle 0, 1, le pone 1, no le pone el 0, 1, por ejemplo, los números menores a 10, porque bueno, los otros números ya les pone 21, 31, lo que sea. Pero entonces, si es que usted quiere que al momento de poner una fecha, por ejemplo, le ponga 0, 1, entonces son D, 2 Ds. Listo.
En el mes, si es que usted quiere que vaya el mes abreviado, tiene que ser 3 letras, 3 M's. Eso el programa le está indicando que es el mes abreviado. ¿De acuerdo? El mes abreviado. ¿Ya? Si pone las 4 letras, en cambio, es el mes completo, la palabra completa del mes. ¿De acuerdo? Y luego viene el año, lo mismo. Si es que quiere el año abreviado, 2 yes. Si es que quiere el año completo, o sea, los 4 dígitos del año, sería los 4. ¿Sí? Eso sería los formatos. Ahora, si es que usted quiere acompañarlo un símbolo adicional, le decía, a ver, por ejemplo, hagámosle ahí un formato loco por ahí. Voy a ponerle personalizado. Supongamos que voy a ponerle acá un formato de dinero, ¿de acuerdo? Por ejemplo, miren estos formatos que están acá acompañados de los arroba, por ejemplo, miren, estos formatos son interesantes. Miren este formato, por ejemplo. Este. Les aparece con el día de la semana incluso, para que les aparezca el día de la semana, miren, de la forma como les está apareciendo aquí, miren. Sí, ahí le está diciendo el sysdate, el día, el mes, o sea, sysdate le está diciendo que le está cogiendo el día, ¿cómo se llama? El formato de la configuración regional. Entonces usted puede armar el formato que necesite. Por ejemplo, le decía, hay un formato personalizado, por ejemplo, algo como este. Voy a ponerle, por ejemplo, el código. Quiero que venga acá, qué sé yo. eh, Voy a ponerle, pongámosle así. Y el número, por ejemplo. Déjenme ver si es que solo es con comas. Va a que guiarse un poquito de los formatos como lo tienen ahí, ¿no? Vamos que no sale ahí. Mire. Entonces, por ejemplo, yo le estoy diciéndole al programa, le estoy poniéndole un formato donde tengo un código, por ejemplo. Mire, uno que por poner uno, ¿no? O sea, mire, estoy poniendo ahí el número y luego que me aparezca el código en este sentido, mire. O sea, el código en palabras, miren este formato, por ejemplo. Perdón. En más formatos de números, ¿no es cierto? En personalizada, por ejemplo, miren este que le acabo de poner. De hecho, los formatos personalizados que yo vaya creando, se van a ir poniendo en la parte inferior de ahí. Entonces, usted puede armar, mire, lógicamente, si es que usted quiere incorporar un texto, el texto tiene que ir entre comillas, o sea, un carácter, un símbolo. Si usted quiere poner un carácter, un símbolo en específico, ese carácter o ese símbolo tiene que estar entre comillas nada más, ¿no? Sí, le está dando las opciones, mire. Por ejemplo, ahí ¿cómo le acabamos de leer esto? Déjame ponerle acá en la pizarra, mire, para que se divise mejor. Entonces, los formatos usted los puede ir creando como usted necesite realmente, ¿ya? Algo como esto, mire. Ahí le estoy poniéndole pues una cadena de texto, ¿no es cierto? Y le estoy acompañándole a un número que tenga 2 decimales, por ejemplo. Entonces, el formato, como le mira, usted le puede ir creando. Siempre lo que sí tiene que ir es respetando los caracteres que ya vienen, los caracteres reservados, ¿no? Como le dije, ¿cuáles son los caracteres reservados? Pues la letra D para día, MM para mes, Y para año, el símbolo de numeral para que entienda que son números, el de las horas a propósito que está ahí es H de hora y M de minutos a propósito. Los que tienen, si es que se percató un ratito para los formatos de hora, por ejemplo, mire, en la personalizada para que saque los formatos de hora, en cambio son estos M, por ejemplo, H, 2 puntos esos son los formatos de hora. Sí, ya tiene, bueno, más formatos para seguir moneando un poquito, ¿de acuerdo? Listo, entonces, a ver, el formato que nos pidieron acá era este. El día, de hecho, el formato que me acaba de poner es este, ¿no? Entonces, listo, prueba superada con lo que acabamos de mirar, ¿de acuerdo? Listo, vamos al formato número 2 ahora. Nos piden formato de miles con 5 decimales, formato de millares, quiere decir, ¿no es cierto? Pero con 5 decimales. Ahora, ¿cómo le haríamos ahí entonces? A ver,
sería un formato de millares, ¿no es cierto? Pero con 5 decimales. 2, 3, ¿cuánto sería? 1, 2, 3, 4, 5. Ahí estaríamos hablando, ¿no? Un formato de millares con 5 decimales, mire. ¿Sí? Un formato de miles, mire. Un formato de miles con 5 decimales. Listo, vamos a mirar más acá. Sigamos mirando por acá. ¿Ya? Dice texto en la diagonal de la celda de izquierda a derecha para poner, a ver, ¿se acuerdan cómo hicimos para hacer esto? Cuando hicimos las esquinas, lo que le están pidiendo es que generemos esto. A ver, le voy a poner así mismo para que le entienda qué es lo que le están pidiendo, ¿ya? ¿Qué es amarillo y qué me están pidiendo? Amarillo y negro. Lo que nos están pidiendo es que vaya así. ¿Cómo haría para que se haga, para que tenga esta forma la celda? Es lo que nos están pidiendo. Ya. Eso es lo que le están pidiendo. Tenga la bondad que le deje de esa forma, es lo que le están pidiendo. ¿Sí? A ver, ¿qué le puedo hacer? Para que se divise mejor, le voy a ampliar un poquito el alto de la fila para que se mire mejor, ¿de acuerdo? De hecho, le voy a pasar acá para que se mire mejor. Ya. A ver, aquí vamos a hacer dos cositas que aprendimos, ¿ya? Cuando yo necesito forzarle al texto, le habíamos dicho, ¿no? Cuando yo necesito forzar al texto para que se baje a una segunda línea, ¿se acuerda cómo le habíamos mencionado? Si es que usted necesita forzarle al texto para que se baje a una segunda línea y se haga tipo párrafo, ¿cómo era? ¿Se acuerda cómo era? Alt más Enter era, ¿no? Esa era la combinación de teclas para forzarle al programa. Entonces yo quiero que amarillo pues vaya arriba y negro pues vaya abajo, ¿no es cierto? Entonces le voy a decir Alt Enter para que baje, ¿no es cierto? Bien, entonces ya tengo ahí amarillo en un lado y negro. Pero le está diciendo pues que vaya en este sector, ¿no es cierto? Ahí le voy a poner, voy a agrandar un poquito para que se mire mejor. Ya tengo ahí, ¿no es cierto? Ya está ahí. ¿Ya? Listo. Pero entonces, lo que nos están pidiendo es lo siguiente. Podemos que tracemos la diagonal en la celda. Clic derecho, me voy a formato de celdas, le decía. En la parte de borde, ahí es donde usted puede dibujar los bordes de forma personalizada. ¿Sí? Y ahí le voy a hacer el recuadro y un poquito gruesito para que se mire, ¿ya? Entonces voy a hacer el recuadro general y la diagonal de izquierda a derecha, acá sería. Y listo, ya acabo de trazar la diagonal en la celda como nos están pidiendo. Le voy a repetir como hicimos para la diagonal, ¿ya? A propósito, bueno, hagámosle todo en general para que le mire, ¿ya? Voy a aprovechar también esto para la partecita que también vimos. ¿Se acuerda que yo le decía en el Excel que usted tiene que aprender tiene que aprender a borrar de forma inteligente en el Excel? ¿Se acuerda que en el Excel le decía que las celdas del Excel no es solamente lo que miramos? Una celda en el Excel es lo que se mira, que básicamente es lo que se visualiza, es el formato de salida, es el contenido que tiene una celda, ¿sí? Y es la validación que tiene una celda, que vamos a mirar que es una validación. Entonces, una celda se compone del contenido,
del formato, o sea, de la forma como se está mirando un determinado dato, ¿sí? O sea, el contenido, el formato, el contenido y la validación. Entonces, usted tiene que aprender a borrar inteligentemente, porque puede darse el caso de que usted quiera eliminar totalmente una celda, dejarle borrar todo rastro de una celda. Recuerde que eso se llama el borrar todo, ¿no es cierto? Mire, acuérdese que eso se llama el borrar todo. El borrar todo funciona cuando, ¡pum!, usted quiere desaparecer cualquier rastro de la celda. Ese es el borrar todo. Y de hecho, el borrar todo, acuérdese que no viene conectado con ningún botón, ninguna tecla. El borrar, para poder borrar totalmente una celda es venirse al botón de inicio y decirle borrar todo. O sea, no hay otra forma. Pero entonces, en este mismo botón le decía que trae las otras opciones, que era el formato, el borrar formato era la presentación de cómo está. Por ejemplo, voy a cambiar aquí un tipo de letra para que sea un poquito más notorio el cambio, ¿de acuerdo? Un tipo de letra que se note el cambio, le voy a poner una de estas. Mire, ¿sí? Entonces, a esto es lo que se refiere. El formato se refiere a esto, a la forma de presentación, cómo está, los colores, los rellenos, todo esto significa formato. La alineación, todo esto significa el formato, ¿de acuerdo? Entonces, miren, usted puede mandar a borrar el formato, ¿sí? Pero sin quitar lo que tiene dentro el contenido que tiene esa celda. Entonces, miren, yo puedo poner borrar formato y es como que yo reseteara la celda, se percata. Acabo de resetear. Las celdas regresan a su estado original, ¿sí? Eso significa borrar formato. No se pierde lo que usted tiene escrito en la celda, pero entonces se quita el color de la letra, el tamaño, la alineación, ¿cómo se llama? El ajustar texto, o sea, todo lo que estoy, y toda la travesura que usted intervino en la parte de visualización, eso se llama formato, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros podemos borrar el formato, ¿de acuerdo? Pero entonces también tenemos el borrar contenido, pero el borrar contenido que era asociada a la tecla de suprimir al del. O sea, se quita lo que tiene escrito, pero más no toda la parte visual. Eso es lo que yo le decía que tiene que aprender a borrar de forma correcta en el Excel, ¿de acuerdo? En esta ocasión voy a utilizar el borrar formato para volverle a dejar la celda como está. Voy a darle borrar formato. ¿De acuerdo? Listo, entonces, a ver. Entonces, ¿cómo comenzamos esto? Fue así. Para poder bajar el texto, para bajar el texto, para forzar el texto para que se baje a una segunda línea, ¿cómo era? Era con la combinación de teclas Alt-Enter. ¿Cómo funcionaba esto? Usted venía arriba a la barra de contenidos, a la barra de edición, a la barra de fórmulas, daba un cliccito y lo único que tenía que decir el programa es Alt-Enter. Ojo que utiliza el Alt del lado izquierdo de su barra espaciadora, ¿de acuerdo? Se dice Alt-Enter, baja, ¿no es cierto? Y ya le arma. Ahora, como nos están pidiendo que vaya de un lado para el otro, pues le voy a dar espacios en blanco simplemente para darle ese efecto que me están pidiendo, ¿de acuerdo? Listo. Ya tengo ahí hecho el efecto que me están pidiendo, ya lo tengo realizado. Ahora, ¿cómo pongo la línea o los bordes de aquí, no? Clic derecho, formato de celdas. Sí, aquí tengo pues en los titulares de arriba, en las viñetas de arriba, elegí la viñeta que dice borde, ¿de acuerdo? Aquí puedo elegir el grueso de la línea, por ejemplo, quiero una línea gruesita, le voy a coger una línea gruesita para que se divise mejor y basta con yo ir pintando, miren, dándole un clicito en donde quiere generar. Aquí, quiero que me ponga acá, quiero que me ponga acá, quiero que me ponga acá y quiero aquí. Y listo, ya le estoy graficando y por eso le decía que Excel, una de las funciones del Excel es el graficador. Mire. Yo puedo graficar como quiero que vaya. Estoy listo, ya tengo ahí generado esto. Ya.
Listo, sigamos mirando ahí. Prueba número 3, ejercicio número 3, superado. Sigamos mirando. Listo, vamos acá, más nos piden por acá. Dice, dividir el valor de la celda A18 para la A19 en la celda B19 y expresar el resultado en porcentaje con dos decimales. A ver, dice, dividir el valor de esto, de la celda A18, dividido para la celda A10. A ver, ¿cómo está? A ver, aquí están movidos. Pongámosle aquí, bajémosle un poquito porque están movidos estos. Voy a bajarle para acá. Así es. Listo. Entonces, lo que nos están pidiendo es esto de la A18 dividido para la A19, ¿no es cierto? ¿Y qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo que sea en formato de porcentaje con dos decimales. Listo. Prueba superada. ¿Sí? Le vuelvo a repetir, ¿ya? A ver, le bajé, ¿no? Le bajé un ratito. Lo que le están pidiendo es que divida 45 dividido para 189. Eso es lo que le están pidiendo. Pongo a ver. Recuerde que cuando yo quiero hacer una operación matemática en el Excel, yo tengo que anteponer el símbolo de igual, ¿sí? Y entre nos le decía que también sirve poner el más. Pero ojo, ¿no? El símbolo oficial que el Excel entiende, el símbolo oficial para que Excel entienda que voy a poner una fórmula, una función o una operación, un cálculo, es el igual, ¿de acuerdo? El símbolo de igual. Pero le decía que también nos sirve con el más. Entonces le digo más, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Que dividamos 45 dividido para 189, enter. Ahora, ¿qué nos están pidiendo aquí? Que expresemos en qué? En formato de porcentajes nos está pidiendo. Mire, eso es lo que nos están pidiendo. Que expresemos en formato de porcentajes, pero que también trabajemos con el tema de los decimales. Eso es lo que nos están pidiendo. Entonces, lo que hice fue dividir 45 dividido para 189. Me pide en formato de porcentaje. Miren, nos está pidiendo en formato de porcentaje, pero con dos decimales. Entonces, estoy aumentando la carga decimal. Entonces, ahí está expresado el resultado en porcentaje con dos decimales. Listo, prueba superada. Me va contando, ¿ya? Si es que tiene algún inconveniente, me va contando cómo le va, ¿ya? Y dice, la pregunta número 5, centrar el texto en el bloque indicado. ¿Eso qué significaba? ¿Se acuerdan que yo le decía que el Excel trae una opción que se utiliza para los rótulos, para los letreros, que se llama la opción de combinar y centrar? Pero entonces le decía que por favor, el combinar y el centrar no lo use de forma indiscriminada. Le decía que por favor eso se utiliza, ¿para qué le decía? Para los rótulos, para los letreros y los rótulos. ¿Y cómo funcionaba eso? Era simplemente decirle de dónde hasta dónde, seleccionar, mire, de dónde hasta dónde va y aplastar el botón de combinar y centrar. ¡Pum! Y entonces el programa lo que hacía era convertir en una mamá celda, le decía, ¿no? Convertir en una super celda, en una mamá celda, una celda grandota, o sea, de hecho, eso se llama combinar. Varias celdas chiquiticas las convierte en una sola, justamente para poder centrar el rótulo o el letrero. Le vuelvo a repetir, ¿ya? A propósito, con el mismo botón que pone, el mismo botón le separa, ¿no? O sea, aquí mismo, con el mismo botón que haga cuenta que es como un interruptor. El mismo botón pone, el mismo botón separa, ¿de acuerdo? Entonces, basta con decirle de dónde hasta dónde va. Primero tiene que usted seleccionar el área. Primero debe marcar el área de dónde a dónde va. Y luego simplemente pues combinar y centrar. ¡Pum! Y listo. El programa ya debería pues haberle centrado en el área que nos están solicitando. ¿Sí? Listo, entonces. La primera práctica de formatos superada. ¿Alguna consulta, por favor?
Listo, en esta práctica, que de hecho es la misma que hicimos antes, pues decíamos que nosotros podíamos construir series de forma automática. A propósito, ¿dónde encontraba usted la serie? A ver, ¿qué se trataba esto de las series cuando miramos eran estas, ¿no? El programa trae algunas series y que de hecho usted también puede configurar sus series. A ver, ¿cuáles son las series predeterminadas que trae el programa? Básicamente son los días de la semana, los meses del año. Los días de la semana los trae abreviados. A ver, vamos haciéndole juntos acá. Luego hacemos la práctica. Por ejemplo, a ver, días de la semana, días con la palabra completa. A ver, vamos a mirarle más bien acá, a ver, para no estar. Veámosle de dónde, veámosle en su computador cuáles son las listas que vienen predeterminadas. Veámosle en su Excel cuáles son. ¿Dónde son estas series que ya vienen o estas listas personalizadas que el programa ya las trae de forma predeterminada? Ya va a depender cómo el estado en el que usted tenga su computadora, en su Excel. A ver, vamos a mirar, ¿dónde era eso? En el menú de archivo, váyase arriba, en la parte superior, al menú de archivo, váyase a opciones, ¿sí? Váyase a archivo, váyase a opciones, ¿sí? Váyase a avanzadas, en la parte izquierda, busque donde dice avanzadas, ¿sí? Y aquí en las de edición, baje, a ver, aquí mismo debe estar en las de edición, en opciones de edición. Aquí, en la parte donde dice general. Búsquele donde dice general y ahí va a encontrar una vaina que se llama listas personalizadas. Le va a decir modificar listas personalizadas. ¿Sí? A ver, váyase arriba al menú de archivo. ¿Sí? Váyase a opciones. Váyase a archivo. Váyase a opciones. ¿Sí? Váyase a archivo. Váyase a opciones. En la parte de la izquierda, váyase donde dice avanzadas. Y baje, busque la fichita, el grupito que dice general, y ahí busque el que dice modificar listas personalizadas. ¿Sí? Las listas como le había mencionado, son esas series que uno se puede generar para que basta con poner el primer elemento, luego el programa las pueda generar de forma automática. Listo. Ahora vamos a mirar, por ejemplo, en mi máquina, por ejemplo, me voy a dar, modificar listas personalizadas, miren. Y las que en mi máquina, por ejemplo, de hecho, estas de las vocales, yo también ya las puse, miren. El programa en mi máquina, por ejemplo, ¿cuáles son las que me trae de forma predeterminada en mi máquina? Y esas son las que yo les decía. En mi máquina trae, por ejemplo, los meses del año, miren, los meses del año. Entonces, miren, me trae los días de la semana abreviados en inglés, los días de la semana en inglés, palabras completas. Luego trae los meses del año en inglés abreviados, los meses del año en inglés completos. Me trae los días de la semana abreviados, los días de la semana completos, ¿sí? Y me trae pues los meses abreviados en español y los meses completos en español. ¿Ya? Más el verdadero o falso y las listas personalizadas que usted quiera crear. ¿De acuerdo? Usted puede crear la lista de forma personalizada, de acuerdo a como usted quiere. Ahora, por ejemplo, como le digo nuevamente esto, por ejemplo, en logística, para generar logística, bodegas, manejo de bodegas, logística, o en la parte incluso contable, en la parte administrativa, es interesante, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, en la parte administrativa ya tienen algunas listas personales, ¿sabes qué sé yo? Los nombres de las agencias, por ejemplo. Usted ya tiene siempre agencia norte, centro, sur. Siempre utiliza agencia norte, centro, sur. Entonces, todas esas listas personalizadas que usted se le ocurra, que le pueden servir, usted las puede crear acá. ¿Para qué sirve esto? Recuerde que esto
me sirve para ser más eficientes al momento de crear este tipo de elementos. O sea, basta con que yo ponga el primer elemento de la lista. Al momento de arrastrar el programa me las va a generar de forma automática. Esa es la ventaja de esto, ¿no es cierto? A ver, por ejemplo, voy a crear una nueva lista con lo que acabo de decir. Por ejemplo, yo tengo, qué sé yo, norte, centro, sur, por ejemplo. Mis agencias, agregar. Listo, entonces pongo aceptar. Mire, me acabo de crear esta. Norte, centro, sur es la que me acabo de crear, mi lista que me acabo de crear. Ya. Voy a poner aceptar, aceptar. ¿Para qué me servía esto? Me servía para esto, miren. Basta con que yo escriba el primer elemento de la serie. El programa, al momento de arrastrar, ¿qué me va a generar? Norte, centro, sur, norte, centro, sur, norte, centro, sur. O sea, me va a generar la lista como yo necesite, miren. Entonces, por ejemplo, ¿cuál era la lista que encontramos? Lunes, perfecto. Como encontró, ¿qué me va a hacer? Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Encontró, por ejemplo, enero, que es los meses, perfecto. Entonces, al rato que arrastro, el programa me permite generar las listas de forma rápida, de forma personalizada. Mire, para esto sirven las listas personalizadas. Estamos mirando el punto de relleno, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Me entendió esta partecita? Es importante también que usted entienda qué significa esto de las instancias del mouse. Básicamente, ¿qué era esto? Era en la celda, si es que usted se percata, ¿no es cierto? En la celda, dependiendo en la ubicación donde usted ubique el cursor, el programa le va a hacer aparecer algunos, ¿cómo se llama? Va a hacer algunas acciones. Entonces, por ejemplo, decíamos, si es que está en plena... Uy, me salió eso. Entonces, dependiendo donde nosotros nos ubiquemos, el programa va a asumir algunas instancias. ¿Qué significaban estas? Básicamente eran las tres, ¿no? Era el seleccionar, el desplazar y el rellenar. Esas eran las instancias que normalmente nosotros trabajamos en una celda. El seleccionar, el desplazar y el rellenar. ¿Sí? Y lógicamente el de edición, que es las cuatro instancias que, eh, que dependiendo de la acción que nosotros queramos hacer, tenemos que ubicar en la celda. ¿De acuerdo? Es seleccionar, es editar, desplazar o mover, el rellenar y el editar. ¿De acuerdo? Son las cuatro instancias del mouse. ¿De acuerdo? A ver, sigamos mirando entonces. Voy a borrar esto para generar. ¿De acuerdo? Entonces, a propósito, como decíamos, lo mismo que hacíamos nosotros o lo mismo que hicimos hacia abajo, de forma vertical, también lo podemos hacer de forma horizontal. ¿No es cierto? De hecho, eso es lo que estamos haciendo de forma horizontal. Mire. Ahora, le decía que cuando usted quiere generar una serie numérica, cuando le hablo de serie numérica me refiero pues a una tabla numérica que le puede servir para, las utilidades son un montón, o sea, quiere generar, qué sé yo, como en este caso, representar un calendario, quiere representar, qué sé yo, informes. Basta con que usted establezca los cuatro elementos postes de lo que usted quiere generar. Le decía, por ejemplo, sí, mire, basta con que usted tenga los cuatro elementos postes. Ahora, ¿por qué es eso? Porque los que están organizados de forma horizontal le van a dar el intervalo, le van a dar el salto que usted quiere que dé en este sector. Y los que están organizados así, en cambio, de forma vertical, el programa le va a interpretar cuál es el salto que usted quiere dar hacia abajo. Y entonces usted puede generar la serie numérica o la tabla numérica que usted necesite. Basta con que ponga
los 4 elementos, basta con que el programa usted le interprete y ponga los 4 elementos base, usted va a poder generar la serie que usted necesite, mire. Basta con que ponga estos 4. Ya, y usted puede generar. A ver. Entonces, yo voy a seleccionar los 4 y del punto de relleno, jalo hacia la derecha, suelto. Nuevamente del punto de relleno, arrastro hacia abajo, miren, y nosotros podemos generar la serie numérica que necesite. ¿Ya? A ver, por ejemplo, se me ocurre, yo quiero generar, qué sé yo, ahora voy a hacer esto, por ejemplo. Quiero 10, 20, aquí sería 110, sería 120, por ejemplo. Miren los 4 elementos postes que voy a poner. 10, 20, 110, 120, por ejemplo. Miren, marco, le digo, a ver, hasta acá sería, ¿no es cierto? Miren, y acá arrastro. Y miren lo que acabo de generar, por ejemplo. Me acabo de generar la tabla de 10 en 10 hasta el 1000, miren. Acabo de generar una tabla, la tabla del 10, de forma rápida. ¿Qué es lo que necesité? Lo único que necesité fue ubicar los 4 elementos postes de la serie que quiero generar. Ahora, al momento que usted está construyendo estos 4, tiene que percatarse cuáles son. ¿Cómo va a ser el salto en cómo va a ser el salto hacia acá? ¿Cuál es el intervalo que va a dar? Por eso es que el programa le detecta. ¿Y cuál es el intervalo que va a dar para acá? Cuando usted ya tiene seteado eso, el programa puede generarle el que usted quiera. Por ejemplo, voy a repetir acá, qué sé yo, voy a poner otros postes. Por ejemplo, qué sé yo, el del 5, quiero que vaya de 5 en 10, de 5 en 5. Ya, pero quiero que me llegue hasta el 50, pues acá, ¿qué será? 55, 60, por ejemplo. Mire, ya, tengo ahí los dos postes. 5, 10, 15, 20, ta, ta. Y mire, acabo de generar la tabla de 5. Sí, los acabo de generar de forma rápida, por ejemplo. Mire. ¿Qué fue lo que necesité para esto? Lo único que necesité fue que generar los 4 elementos que necesito generar mi tabla para generar mi tabla numérica, ¿de acuerdo? Entonces, estos 4 elementos son estos 4 elementos, cuando usted define esos 4 elementos es la base para todo, para la serie que usted quiere crear. Simplemente tiene que percatarse cuál es la serie que usted quiere generar, ¿de acuerdo? Listo, entonces, en este caso específico, ¿cuál era la serie que nos están pidiendo? Pues, el 1, el 2, porque ya si quiere que salte, y acá era el 8 y el 9. Entonces, miren, ¿qué es lo que me está diciendo el programa? Ya me está definiendo el salto hacia acá y me está definiendo el salto hacia acá. En este caso, pues estos estarían de más. Y listo, ya tenemos ahí generado esto, ¿de acuerdo? A ver, practiquemos un ratito el tema de los botones que vimos acá para cómo era que hacíamos para eh, anchos de las columnas, los altos de las filas. ¿Cómo hicimos eso, por ejemplo? Pues marcaba, voy a hacer un doble clic. A propósito, el doble clic en cualquiera de las uniones de las comisuras significa el autoajuste automático. Sirve para eso el autoajuste automático, ¿de acuerdo?
El combinar y centrar, que ya lo miramos. El combinar y centrar, que ya lo miramos. Listo, el doble clic que dijimos. Ya, ahora ahí practicémoslo un ratito para cualquiera de estas, si es que tiene alguna duda de lo que acabamos de hacer. Entonces, le voy a poner igual la muestra para que lo haga. Listo. Ya, practíquelo un ratito, por favor. Listo. Y ahí tengo ahí para, quería que practique un ratito también el tema de de lo que hicimos esto, ¿no? Otra de las cosas que quiero destacar también era, ya vimos cómo podíamos borrar inteligentemente. Otra de las cosas que también quiero destacar, porque vamos a usar mucho, es también el copiar y el pegar de forma inteligente. Y le decía que el programa trae una opción que se llama el pegado especial, que básicamente le sirve para, en el caso de que nosotros pues necesitemos solamente pasar a alguna parte de la celda. Recuerde que las celdas se componen de formatos, contenidos, validaciones, estructura incluso, el ancho el ancho, el alto, o sea, es decir, cuando usted replica una celda, el programa es tan versátil que le permite, que le permite elegir. Usted quiere todo, o sea, tal cual como está la celda, o quiere solamente la estructura, o solamente quiere las fórmulas, o solamente quiere los valores. Es decir, eso usted tiene que aprender también a dominar el pegado especial. ¿A qué es lo que me refiero? Miren, a propósito, para que el pegado especial se encienda, previamente nosotros tenemos que hacer un copiado. A ver, por ejemplo, voy a marcar la tabla, control C de copiar y miren, acá ya se me prendió. Entonces, si es que en vez de aplastar directamente en el pegar, me voy a aplastar en la flechita que le acompaña en el botón de pegar. A propósito, si su botón de pegar está desactivado, es porque previamente, le vuelvo a repetir, previamente tiene que marcar y previamente tiene que haber un control C, o sea, control C copiar. Cuando usted le pone un control C, ya el pegar se enciende. Entonces, le decía que el programa trae las opciones del pegado especial. Ahora, si es que usted ya va cogiendo, que de hecho eso es lo que queremos, que vaya cogiendo ya un poquito de experticia, vaya perdiéndole el miedo al programa, se va a percatar que aquí tiene ya, miren, las opciones. Por ejemplo, el pegar directo, solamente pegar las fórmulas, solamente las fórmulas de los números, el formato de origen, por ejemplo, miren que ya trae algunas opciones con los accesos directos. Ahora, le voy a utilizar la de abajo, la que dice pegado especial, que básicamente es lo mismo que nosotros teníamos acá expresado en iconos, pero acá expresado ya con mayor detalle, ¿de acuerdo? Ahora, en el pegado especial le decía pues que va a encontrar un montón de cosas adicionales de lo que normalmente funciona. ¿A qué es lo que me refiero? Entonces, el todo, por ejemplo, pues va a involucrarme que me va a copiar, me va a transcribir el formato, el contenido, la validación. Eso significa el todo. Ahora, también podemos específicamente solamente pasar las fórmulas, por ejemplo. Solamente pasar las fórmulas.
¿De acuerdo? Sí. Valores, en cambio, se entenderá el programa que si es que yo tengo una función, una fórmula, solamente me va a pasar el resultado nada más. Esto, por ejemplo, ya lo vamos a hacer mucho en el tema de depuración de bases de datos. Cuando nosotros aplicamos una fórmula, una función, pero lo que no nos interesa la fórmula y la función, nos interesa el resultado de haber utilizado esa fórmula y esa función. Entonces, eso significa valores, mire. ¿Se acuerda? Entonces, el valor, en cambio, puedo yo copiar y solamente pegar el resultado, más no la fórmula, por ejemplo. Esto es muy útil cuando estamos depurando bases. Formatos, quiere decir que le va a copiar, o sea, le va a transcribir no lo que tiene escrito, sino los colores, el tipo de letra, todo lo que estábamos mirando, ¿no es cierto? Miren, tenemos validación y otros adicionales. Pero asimismo, le da chance de pasar, por ejemplo, la estructura, miren, ancho de las columnas, le dice. Esto es muy útil, por ejemplo, cuando tenemos ya, hemos diagramado una tabla de datos y le queremos pasar tal cual la estructura de esa tabla de datos. O sea, nos dimos nosotros del trabajo de configurar los altos, los anchos de las columnas, todo bonito. De hecho, solamente nos pasa los anchos de las columnas. Entonces, en este sector nos serviría para eso. ¿De acuerdo? Me voy a poner cancelar, ¿no? Entonces le vuelvo a repetir. Marca, pone control C, viene aquí, por favor, aquí esta partecita y se va al pegado especial abajo, ¿no? Donde dice pegado especial. Y entonces ahí va a encontrar todas estas opciones que le mencionaba. Ahora, esto también va a depender un poquito de la versión en la que se trabaja. A ver, hagámosle un ratito este, por ejemplo, el de los anchos que le practicamos la vez anterior. Mire, yo marco, control C. A propósito, tiene que ubicarse, ojo, antes de utilizar el pegado, tiene que ubicarse en el lugar donde se va a replicar, donde se va a poner, ¿no es cierto? Entonces, yo primero, miren, me ubico, me voy a pegado especial, y aquí, por ejemplo, le voy a pasar primero el ancho de las columnas, que básicamente le estoy pasándole la estructura de mi tabla de datos, miren, aceptar, y con el enter, ¡pum!, aparece. Sí, y con el enter, una vez que ya le pasé la estructura, al rato que aplasto el enter, se pasa la información. Por ejemplo, veámosle otro caso. Supongamos que voy a hacer aquí una sumatoria de esos valores. Hice una sumatoria por simplemente, miren, me ubiqué, llamé al botón de sumatoria y puse enter. Pues, miren, aquí básicamente me está reflejando, lo voy a hacer más grandecito para que se mire mejor, ¿ya? Entonces, básicamente, ya miren, aquí esto es una sumatoria. Simplemente me ubiqué en una celda cualquiera, aplasté el botón de sumatoria, enter. Miren, ya tengo ahí. Entonces le decía, en cualquier, yo por ejemplo, una cosa es lo que se refleja, que básicamente es esto, lo que se refleja es del 80, pero realmente lo que tiene esto es esto, mire, se percata, realmente el contenido de la celda es esto, es una fórmula, una función, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, miren, yo voy a decirle, control C, miren, me voy a ubicar por acá, por ejemplo, y verá lo que pasa. ¿Sí? Me voy a pegar, miren. Y entonces el programa me sacó cero. ¿Por qué? Porque ya me está copiando cuando pongo copiar y pegar directamente, lo que me está copiando es el contenido, o sea, lo que tiene la celda, pero con sus actualizaciones, por ejemplo, miren. Bailas, no es lo que quería. Ahora veámosle las opciones utilizando el pegado especial. Me voy a ubicar acá, ¿ya? Y vamos mirando cuál es el resultado de utilizar el pegado especial. Recuerde que aquí tengo una fórmula, ¿no? Entonces, mire, control C, me ubico acá y voy a hacer, primero, pongámosle algo que tenga numeritos. Voy a ponerle por acá. Ya, para que se mire mejor el resultado. Entonces me voy a ubicar por acá, le digo control C y me vengo acá, mire. Me voy al pegado especial. Veamos el todo y ya le miramos lo que pasa. Ahora, por ejemplo, fórmulas nada más. Mire, solamente la fórmula. Aceptar y mire. ¿Qué es lo que me acaba de hacer el programa? Me acaba de replicar la fórmula, pero actualizando los valores que me está calculando. Mire. Si se percate esto, por ejemplo, vamos a hacer, por eso no quiero que después vaya a pensar que estoy haciendo magia.
Lo único que estoy sacando ventaja es de estas cositas, ¿ya? Se percata que acabo de pasar la fórmula, pero actualizándole los vínculos, actualizando. Mire, lo que le hice es cópieme la misma fórmula, pero ahora sí actualizándome los datos, los vínculos, las etiquetas de datos. Mire, me vuelvo a repetir esta partecita, ¿ya? Con race pilas lo que estamos haciendo, ¿ya? A ver, mire, voy a borrarla acá. Entonces, esta es la original, ¿no es cierto? Esto que me está sumando es la suma de todo esto, lo que lo tengo pintado, ¿no? O sea, 2 más 9 más 16 más 23 más 30. ¿De acuerdo? O sea, 2 más 9 más 16 más 23 más 30 igual 80. Es la sumatoria. De hecho, me ubico, miren. Me voy a ubicar la sumatoria entre, para hacer el ejercicio le estoy haciendo, ¿no? Listo. ¿Ya? Entonces, yo lo que quiero es que el programa me haga lo mismo, pero con las celdas que están acá. O sea, esta misma fórmula que ocupé acá, la quiero pasar, pero con estos valores de acá. Entonces, ¿qué es lo que me hace el programa? Mire. Entonces, vengo acá. Control C, me ubico, me vengo acá, le digo pegado especial. Ahora, aquí tiene que decidir. Solamente quiere pasarle la fórmula, pero ojo, los vínculos se actualizan. Entonces, vengo acá, fórmulas, aceptar y mire, ¿qué es lo que me acaba de hacer? Me acaba de pasar la fórmula, pero entonces lo que me hace es la suma de esto nada más. Mire, ¿ya? Pero me pasó la fórmula, me transcribió la fórmula. Listo, veámosle otra ahora. Veámosle otra de las opciones del pegado especial que estamos trabajando. ¿De acuerdo? Ahora, lo mismo, miren, control C, me vengo acá, ahora me vengo, pegado especial, pero entonces ahora quiero valores nada más, miren. Sí, quiero que se pague los valores. Pongo aceptar y mire, se pasó el 80 y de hecho, percátese lo que dice arriba, dice 80 mismo. Ya no me dice suma, ta. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que me acaba de pasar? Me acaba de pasar solamente el resultado de la operación. Esto, por ejemplo, pues es muy útil, muy necesario para hacer los cálculos. Eso por eso le decía que usted tiene que aprender a dominar el pegado especial. ¿De acuerdo? Otro que es muy útil, por ejemplo, voy a pasarme por acá y voy a borrar esto un ratito. Ahí, a propósito, ¿hasta ahí alguna consulta? ¿Sí? ¿Va bien? Supongamos que voy a tener algo como esto. ¿Qué sé yo? Voy a tener aquí enero, por ejemplo. Ya, mire. Entonces yo tengo enero y tengo acá, voy a ponerle hasta julio. Ya, miren, yo tengo acá mis meses del año en este sector de acá. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. ¿De acuerdo? Pero entonces, miren, yo le voy a decir control C. Supongamos que digo, no, no quiero que ahora vaya vertical, por ejemplo. No quiero que vaya ahora, no quiero poner que los datos de estos, mire, dicen, oye, ¿qué tal si es que en vez de que los datos estén así, ¿por qué más bien no les ponemos así? Chuta, ¿usted qué hace? Vuelve a escribir y vuelve a poner para acá. Pero entonces el programa trae la opción de transponer. ¿Qué significa esto? Mire, control C, me voy a ubicar por acá, me voy a venir pegado especial y voy a poner el transponer, mire, transponer y aceptar. Y entonces el programa lo que hace es hacerle una copia de lo que está de forma vertical, hacerle de forma horizontal o viceversa. Por ejemplo, ahora acá, mire, voy a copiar, control C, me voy a ubicar por acá, por ejemplo. Me voy a venir al pegado especial y le voy a decir transponer. Y listo. Entonces, lo que está en vertical, usted le puede poner en horizontal. O lo que está en horizontal, usted le puede poner en vertical sin necesidad de volver a generar el texto. Eso se llama transponer. Todos los datos que están de forma horizontal los puede poner de forma vertical. Los datos que están de forma vertical los puede poner de forma horizontal. ¿Qué significa eso? Se llama transponer. Vuelvo a repetir esta partecita, ¿ya? Entonces, lo único que el programa necesita es que usted marque, ¿no es cierto?, los datos que usted quiera. Por ejemplo, estos. Control C, se ubica donde quiere ponerlos, viene acá, pegado especial, y lo que hace es transponer los datos que están de forma horizontal,
los puede poner, los datos que están de forma vertical, los puede poner de forma horizontal. Los datos que están de forma horizontal, control C, me voy a venir por acá, pegado especial, transponer, enter. Y entonces los datos que están de forma horizontal los puede convertir en forma vertical, o sea, los puede transponer. ¿Ya? Ya eso es lo que me refería, que usted tiene que aprender a copiar y a pegar de forma inteligente en el Excel. Ya le está mirando por qué. Recuerda que cuando en una celda en el Excel se compone tiene varios componentes, ¿no? Se compone de varias partes, es decir, una celda se refiere o está conformada del contenido, del formato, de la validación, de la estructura. Entonces, todo eso lo podemos copiar y pegar de forma individual. Listo, ¿preguntas hasta ahí? ¿Sí? ¿Preguntas? Y entonces comenzamos a trabajar también con a lo mejor con una de las, tal vez, una de los usos más apropiados en el Excel, o de hecho uno de los usos más utilizados en el Excel. ¿Para qué es? Para calcular, para sacar, pues ya, para realizar pues los cálculos, las operaciones matemáticas. De hecho, por eso se llama hoja de cálculo. Si le preguntan para qué sirve el Excel es una hoja de cálculo, ¿sí? O sea, ¿cuál es la función principal en el Excel? Es ser una hoja de cálculo, comportarse como una hoja de cálculo. Ese básicamente pues sería la opción más evidente que trabajamos en el Excel, ¿de acuerdo? Listo, a ver, entonces vamos a trabajarlo aquí un poquito. Propuesto por ahí se ha ido un dato, pongámosle un dato cualquiera, ¿ya? Por ahí se ha borrado el datito que había por ahí, no me acuerdo ni cuál era, pero bueno, a ver cualquiera. Listo, a ver. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a mirar el conjunto de las utilidades, tanto la parte de diagramación, ¿sí? La parte de visualización, como queremos mirar, y también la parte del cálculo. Hagámosle la práctica completa de todo esto para ir finalizando el día de hoy, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente en el Excel, ¿para qué se va a utilizar? Primero, para diagramar, para presentar adecuadamente los datos. ¿Cómo queremos presentar correctamente los datos? Ese sería el uso número uno. El uso número dos, la representación de los valores de nuestra información. ¿Cómo queremos que se represente nuestra información? O sea, los números, básicamente a eso me refiero. ¿Qué me están representando? Dinero, me están representando porcentajes, ¿qué me están representando? Fechas. Entonces, hay que saber darle correctamente el formato correcto. Y finalmente ya la parte del cálculo como tal. A ver, entonces, primero démosle este formato, pues ya lo trabajamos también. Hagámosle nuevamente igual hagamos el recorderis de esto. A ver, le voy a dar un formato. A ver, ya lo voy a trabajar. De hecho, siga trabajándole conmigo. Listo, vaya trabajándole conmigo. Vea que este ya lo hicimos, ¿no? Entonces, este ya, como ya lo hicimos, no me... Y si es que tiene algún problema, pues es la oportunidad de que le detecte cuál no pudo sacarle, por ejemplo. Ya si es que hay algo de estos que no le puede sacar, es la oportunidad para que mire cómo le podemos hacer, ¿de acuerdo? Entonces, aproveche de una vez el chance de esto, ¿ya?
Listo. Acuérdese, así como usted presenta la información, así como presenta los rótulos, los letreros, las etiquetas, también es importante que presente correctamente la información. En este caso, pues voy a asumir un formato de millares sin decimales, por ejemplo. Listo, ya tengo mis datos también creados. Listo, ¿ya lo tiene? ¿Cómo le fue? A ver, entonces, otra de las cosas interesantes en el Excel era ya comenzar a trabajarle con el tema de los cálculos, de hecho, ¿no es cierto? Porque esa es la función principal, una de las funciones principales, de hecho, por eso le decía, tal vez la función principal en el Excel es justamente que me permita a mí realizar cálculos. Pero entonces, recuerde que cuando nosotros trabajamos en el Excel, usted siempre va a tener que, se va a encontrar que usted va a desarrollar o le van a pedir que usted se genere los cálculos en columnas y que genere los cálculos en filas. O sea, le van a pedir siempre que genere cálculos de forma horizontal o de forma vertical, porque esos son los ejes en los que se mueve el programa. ¿Sí? Y eso, por ejemplo, en este caso, cuando nosotros nos encontramos con cálculos de esa forma, es que llamamos, por ejemplo, los cálculos de doble entrada. ¿Qué significa? Que usted tiene que interpretar los datos en este sentido, o sea, leer los datos así, ¿no es cierto? Leer los datos así. Por ejemplo, ahí me está diciendo, pues, el total vendría a ser el total de los varones, en este caso, que nos están pidiendo. Tengo que aprender a leer los datos en este sentido, ¿sí? Y también tengo que aprender a leer los datos en este sentido. ¿Ya? Por ejemplo, ahí. ¿Sí? Eso es importante que usted entienda. Ahora, cuando nosotros hacemos los cálculos en los dos sentidos, es lo que de aquí en adelante, pues, les llamábamos la totalización. Y entonces nosotros podemos totalizar los datos, que básicamente totalizar los datos es cuando nosotros hacemos los cálculos así y hacemos los cálculos así. A eso podemos totalizar tablas de datos de una forma directa. ¿A cuál es la forma directa? Habíamos visto que lo podíamos hacer siempre y cuando, miren esto por ejemplo, siempre y cuando se cumpla la condición o la principal condición de que la última, ojo, tomará en cuenta, la última columna de la tabla de datos es totales y la última fila de la tabla de datos, cuando hablo de tabla de datos me refiero a esto, ¿no es cierto? Esto. Cuando la última columna, ¿sí? La última columna de la tabla de datos es de totales y la última fila de datos es de totales, usted puede utilizar el botón de sumatoria de forma rápida, de forma directa. A propósito, el botón de sumatoria también trae su combinación de teclas. ¿Cuál es la combinación de teclas? Alt, Shift, 0. Ojo que el 0 es el que está encima del, ¿sí? Encima de las letras, no con el 0 del teclado numérico, no. Es con el 0, mejor dicho, búsquele dónde en su computadora está el símbolo de igual y es eso, ¿no? Porque realmente es alt igual. Pero entonces, yo en mi caso, por ejemplo, el igual le tengo encima del número 0. Entonces, es ese 0, es el 0 donde está el igual, donde está el símbolo del igual, ¿ya? No se vaya a confundir al momento de realizar el cálculo. Y entonces, miren, le decía que esto, por ejemplo, esto de totalizar, lo puede realizar de una forma rápida, de una forma directa, simplemente utilizando el botón de totalización. ¿Cómo funciona el botón? Es, mire, marcar la tabla, ¿sí? Basta con que usted marque la tabla, pum, y aplaste el botón de sumatoria, pum. Y listo, el programa ya le saca el resultado. Lo vuelvo a repetir, ¿ya? Entonces,
Cuando usted se encuentre con el requisito principal de que la última columna de datos es totales, ¿no es cierto? Y la última fila de datos también es totales, entonces usted puede hacer uso de la función de autosuma, de la sumatoria automática. ¿Cómo hacíamos esto? Miren, marcamos y sumatoria. ¡Pum! Y listo, ya sacamos el resultado, ¿de acuerdo? Y finalmente le decía que el programa también le permite realizar cálculos matemáticos de celdas que no están una adyacente de la otra. Para eso basta con que entendamos que el uso de los operadores matemáticos. ¿Cuáles son los operadores matemáticos en el Excel que vamos a utilizar? Pues el suma, el resta, la multiplicación, la división y la potencia, si fuera el caso de sacarlo, ¿de acuerdo? Suma, resta, multiplicación, división y potencia. Suma, resta, multiplicación, división y potencia. Tomarán en cuenta, por favor, que en el Excel utiliza, como es un programa matemático, en el Excel utiliza la precedencia de signos. No se me vaya a confundir por ahí. Acuérdese que en el Excel, cuando encuentra la precedencia de los signos, quiere decir que hay símbolos que son unos más fuertes que los otros. Entonces, hay que tomar en cuenta el lugar donde están esos símbolos, ¿sí? Entonces, esto también hay que tomarle en cuenta la precedencia de los signos. ¿Qué significa esto? Que para cuidarnos del uso de la adecuado, recuerde que para no cometer errores al momento del cálculo, nosotros vamos a hacer uso de los paréntesis, ¿sí? ¿Se acuerda cómo le pusimos pues el resultado? Para que no saques resultados erróneos en el Excel, sobre todo cuando va a realizar cálculos con operaciones mixtas quiere decir donde se va a encontrar con sumas y restas, multiplicaciones, divisiones, en el mismo renglón. Entonces, cuando se tiene que tener cuidado con eso, ¿no? Con la precedencia de los signos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los símbolos más fuertes de la precedencia de signos? La potencia, la multiplicación, división, suma y resta, ¿de acuerdo? Eso hay que tomar en cuenta al momento de realizar los cálculos, ¿de acuerdo? A ver, hagámosle esto para finalizar la práctica del día de hoy, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar hasta las 9. Entonces, ¿cuántos habitantes suman Laguario y Cascales? Le decíamos más el programa. Déjenme ponerle un ratito por acá para que se mire mejor. Simplemente le voy a agrandar un ratito la letra, ¿ya? Para que se mire mejor. Ya le quiero agrandar nada más, listo. Simplemente le quería agrandar para que se vaya mirando mejor. A ver. Le decía que en el Excel, para que el Excel entienda que usted va a realizar un cálculo matemático, recuerde que basta con que usted anteponga el símbolo de igual, que ese es el símbolo predeterminado que trae el programa, pero también le sirve si es que usted antepone el símbolo de más, ¿de acuerdo? Y basta con que usted le dé clic en las celdas que van a intervenir en la fórmula de la función. Por ejemplo, ¿cuántos habitantes suma Laguario y Cascales? Habitantes de Laguario más habitantes de Cascales, por ejemplo. Enter. Dentro de esto, ¿se acuerda que también vimos que teníamos miren, a veces suele pasar que como nosotros estamos realizando cálculos en celdas que no está una adyacente de la otra, podemos ser susceptibles a un error, que hayamos marcado una celda, por ejemplo, de forma equivocada. Para eso, el Excel trae para poder realizar una comprobación, para poder hacer una auditoría de fórmulas. El programa trae unas alertas visuales, unas ayudas visuales que me permiten a mí detectar cuáles son las celdas que están interviniendo en un resultado. Sí, o sea, en vez de estar marcando con el dedito y decir, a ver, de dónde viene este resultado?
nosotros podemos sacar esta ayuda visual que es muy poderosa que el programa también trae. ¿Qué se llama esto? En este caso se llaman las precedentes. A ver, ¿cómo sacábamos eso? Me ubicaba en la fórmula donde está el resultado de la fórmula, me iba arriba al menú de fórmulas, ¿sí? Y en la viñeta que se llama auditoría de fórmulas tenía esta opción que se llamaba rastrear precedentes, ¿de acuerdo? ¿Qué dice rastrear precedentes? Pues muestra flechas que indican las celdas que afectan al valor de la celda seleccionada, nos dice, mire, muestra flechas que indican las celdas que afectan, que intervienen en el resultado de una celda. Mire. Cuando yo pongo rastrear precedentes, el programa me arroja unas flechas indicándome cuáles son las celdas que están interviniendo en ese resultado. Eso se llama rastrear precedentes. A propósito, en este mismo sector más abajito tiene la opción de quitar flechas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando usted necesita saber de dónde viene, de dónde estoy trayendo los datos para que me salga un determinado resultado, una forma efectiva es utilizar las precedentes. ¿Cómo funcionaba esto? Ubicarse donde se necesite el resultado, irse a fórmulas de arriba y en auditoría de fórmulas rastrear precedentes. ¡Pum! El programa le indica de dónde viene, de dónde viene o cuáles son las celdas que están interviniendo en un resultado. Mire. Entonces, ahí mismo tiene el botón de quitar flechas. Si es que usted lo utiliza, también dice control F10. También dice que le permite ir a marcar las celdas que están interviniendo. Mire, le selecciona, también dice. Control F10, mire, se le marca, se le selecciona las celdas que están interviniendo en un resultado. Listo, a ver, sigamos practicando un poquito con las operaciones matemáticas. El literal 2. ¿Cuántos habitantes suman? Cascales, habitantes de Cascales, más Putumayo, dice por ejemplo, más Xuxufindi, dice por ejemplo. Enter. ¿Cómo compruebo esto? Si es que estoy tomando correctamente las celdas, acuérdese que tiene la opción de ubicarse en el resultado, irse a fórmulas, rastrear precedentes. ¡Pum! Y entonces el programa le marca cuáles son las celdas que están interviniendo. Mire, Cascales, Putumayo, Xuxufindi. Correcto. ¿Sí? ¿Qué me dice? ¿Cuántas mujeres hay entre el lago Agrio? Mujeres del lago Agrio, por ejemplo, más mujeres de Xuxufindi, por ejemplo. Listo. ¿Cuántos varones existen entre Cuyabeno, varones de Cuyabeno y Putumayo? Listo. ¿Cuántos habitantes existen en Cuyabeno? Habitantes, dice, ¿no? Cuyabeno, Xuxufindi y Putumayo. Recuerde que si es que usted tiene alguna duda en el resultado, habré cogido bien el resultado, acuérdese que tiene el precedentes, ¿no? El precedentes es una buena opción para curarnos, para poder controlar de que los cálculos o que los datos estén de forma correcta, ¿ya? Dice, ¿cuántos varones hay en Gonzalo Pizarro? O varones de Gonzalo Pizarro, más Sucumbíos, está por acá, más Cascales. ¿Cuál es la diferencia entre los habitantes del lago Agrio y Xuxufindi? ¿Cuál es la diferencia entre lago Agrio y Xuxufindi? ¿Cuál es el resultado de multiplicar los habitantes de Cascales por 4? Tomarán en cuenta en la resta, tomarán en cuenta, por favor, en la resta, que cuál es el sustraendo y el minuendo, ¿no? O sea, cuál es, recuerde que usted al rato que resta, no puede restar una cantidad grande de una cantidad pequeña. Tomará en cuenta el orden también, ¿no? El resultado divide el total de habitantes de Putumayo dividido para 2. Listo, ya me salió los resultados. Compruebe, por favor, y mire cuánto sacó usted en los resultados.